La ley de la conservación de la energía es uno de los pilares más importantes de la ciencia y una de las ideas más poderosas que el ser humano ha logrado comprender sobre el universo. Esta ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Todo lo que ocurre en la naturaleza, desde un simple fuego hasta la luz de las estrellas, obedece a este principio fundamental. Cuando una vela arde, la energía química que está contenida en la cera se transforma en energía calorífica y luminosa. Esa llama que brilla y desprende calor no crea energía de la nada, sino que transforma la energía almacenada en los enlaces de las moléculas de la cera. Pero no todas las reacciones químicas liberan calor y luz al mismo tiempo. Existen procesos exotérmicos que generan otros tipos de energía. Por ejemplo, en una batería o pila común, ciertas reacciones químicas internas liberan energía eléctrica sin producir calor perceptible. Esa corriente eléctrica se aprovecha para hacer funcionar relojes, teléfonos o automóviles. Por el contrario, las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan absorber energía para poder ocurrir. Cuando disolvemos sal en agua y notamos que la mezcla se enfría, estamos viendo un ejemplo de ello. El sistema toma calor del entorno para que la disolución sea posible. En estos casos, la energía térmica se convierte en energía química. Sin embargo, no toda transformación de energía implica un cambio químico. Un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica y una estufa convierte electricidad en calor. Pero en ninguno de estos casos hay alteración de la composición de la materia. En todos los experimentos realizados se ha comprobado que, sin importar el tipo de cambio, la energía siempre permanece constante, aunque se transforme de una forma a otra. Así nació la ley de la conservación de la energía. En cualquier cambio físico o químico, la energía no se crea ni se destruye. A mediados del siglo XX, con el desarrollo de la física nuclear, los científicos descubrieron que la materia también podía transformarse en energía. Hasta entonces, se creía que materia y energía eran cosas distintas, pero Albert Einstein demostró que en realidad son equivalentes. Su famosa ecuación, E igual a m por c al cuadrado, indica que la cantidad de energía liberada en una reacción depende de la masa transformada multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto significa que una pequeña cantidad de materia puede generar una cantidad enorme de energía. Las reacciones nucleares, tanto las que ocurren en el Sol como las que se dan en las centrales nucleares o en las armas atómicas, son prueba de ello. En una bomba de hidrógeno, solo una fracción diminuta de la masa se convierte en energía, pero la cantidad liberada es gigantesca, y en el interior del Sol ocurre el mismo proceso de manera natural. Los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando una enorme cantidad de energía que viaja por el espacio y da vida a nuestro planeta. Por eso, cuando decimos que la materia y la energía se conservan, debemos entender que ambas forman parte de un mismo todo. La ley puede expresarse así: la cantidad total de materia y energía en el universo es constante. Nada desaparece realmente. Todo se transforma. Toda la materia que nos rodea, desde una piedra hasta nuestro propio cuerpo, está formada por combinaciones de apenas un centenar de elementos fundamentales. Estos elementos se organizan en la tabla periódica y se combinan de diferentes maneras para crear los compuestos que forman el mundo. Aunque nosotros interactuamos con la materia a una escala visible, lo que ocurre en realidad sucede en una escala infinitamente más pequeña, la llamada nanoescala. En ella se encuentran los átomos y las moléculas, las unidades básicas de la materia. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Está compuesto por 3 partículas principales: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se hallan en el núcleo, mientras que los electrones se mueven a su alrededor. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa,
y los neutrones son neutros. Como los átomos son eléctricamente neutros, el número de protones es igual al de electrones. El número de protones en un átomo se llama número atómico y define qué elemento es. Por ejemplo, todos los átomos con 47 protones son átomos de plata. Las moléculas, en cambio, son agrupaciones de dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Pueden estar formadas por átomos iguales, como el oxígeno gaseoso, o por átomos diferentes, como el agua. Las propiedades de cada sustancia dependen del tipo y la disposición de los átomos en sus moléculas. La molécula de agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene propiedades únicas que no se parecen a las de sus elementos constituyentes. La comprensión de estos conceptos fue posible gracias a siglos de pensamiento y experimentación. Ya en la antigua Grecia, el filósofo Demócrito propuso que toda la materia estaba formada por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, sus ideas no fueron aceptadas durante más de 2000 años porque no existían pruebas experimentales. Fue hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando científicos como John Dalton retomaron esta idea y la transformaron en una teoría científica sólida. Dalton propuso que la materia está compuesta por átomos indivisibles y que los de un mismo elemento son idénticos entre sí, mientras que los de diferentes elementos tienen propiedades distintas. También afirmó que los átomos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos y que no pueden crearse ni destruirse durante una reacción química. Aunque hoy sabemos que los átomos sí pueden dividirse en partículas más pequeñas y que existen procesos nucleares donde se transforman, las ideas de Dalton marcaron el inicio de la química moderna. Su teoría permitió explicar las leyes de la conservación de la materia y de las proporciones definidas, y abrió el camino para comprender la estructura íntima de la materia. Todo lo que sabemos sobre la energía, la materia y sus transformaciones se resume en un principio profundo. Nada se pierde, todo se transforma. Cada átomo de nuestro cuerpo ha existido desde hace miles de millones de años, formando parte de estrellas, rocas, plantas o seres vivos antes de llegar a nosotros. La energía que usamos para movernos, para pensar o para encender una luz no surge de la nada. Proviene de transformaciones que obedecen las mismas leyes universales. La ley de la conservación de la materia y la energía no solo describe el comportamiento físico del universo, sino que también nos recuerda nuestra conexión con él. Cada partícula, cada molécula y cada rayo de luz son parte del mismo ciclo eterno de cambio y equilibrio. Comprender esto no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también nos enseña respeto por la naturaleza y por la energía que sostiene la vida. A nivel filosófico, esta ley también nos enseña que la existencia está en constante cambio. La energía que anima a un ser vivo, la luz que calienta la tierra, el movimiento del viento o el flujo del agua son manifestaciones distintas de una misma esencia. Nada desaparece del todo. Lo que muere en una forma renace en otra. Cada átomo de carbono en un organismo vivo puede con el tiempo pasar a formar parte de una roca, de una hoja o incluso de otro ser vivo. Así, el universo entero es un sistema de transformación perpetua. Por eso, la ley de la conservación de la materia y la energía no solo explica cómo funciona la naturaleza, sino que también ofrece una visión de unidad y continuidad. Todo lo que existe, desde el más pequeño electrón hasta la galaxia más lejana, está unido por la misma regla universal. Cada cambio, cada movimiento, cada reacción es una expresión de ese equilibrio profundo que mantiene el cosmos en funcionamiento. Comprenderlo es reconocer que la materia y la energía, en todas sus formas, son una sola cosa manifestándose de maneras infinitas. De esta forma, la ciencia no solo nos enseña a describir el mundo, sino a comprenderlo como un sistema donde nada se pierde, todo se transforma, y cada transformación, por pequeña que parezca, forma parte del gran equilibrio del universo.